Me guío por lo que realmente sucedió, no por una de las posibles teorías. Soy muy consciente de que la versión real es inconveniente. Estas son las palabras de Juan Pablo Escobar, o Juan Sebastián Marroquín, y se está refiriendo a la muerte de su padre, el narcotraficante colombiano quien dirigía el cártel de Medellín. Pablo Escobar era el hombre más buscado del mundo en la década de 1990, y fue perseguido por agencias de Estados Unidos y Colombia durante muchos años, hasta que finalmente lo encontraron y fue asesinado a tiros. En las palabras del hijo de Pablo Escobar hay muchísima historia. ¿Cómo descubrió el hijo de Pablo Escobar quién mató a su padre? ¿Cuánto difiere la realidad de las teorías que nos hacen creer? La historia y cómo se hace hincapié en la hipocresía internacional hacia las drogas. Este video abarca varios temas y antes de sumergirnos quiero recordarles rápidamente que se suscriban al canal y por favor le den like para que este video sea recomendado a mucha más gente. La narrativa popular. Para aquellos que se han visto la serie de Netflix Narcos, ya pueden hacerse una idea de todo lo que hay que saber sobre Pablo Escobar, la vida y la época que vivieron las personas en Medellín en su momento. No hay manera de negar que la mayoría de las cosas que muestran en esta serie son basadas en hechos reales. Sin embargo, no es un secreto tampoco que Netflix hizo muchas cosas sobre el capo para poder maquillar un poco la parte afectuosa. Esto también se hizo con el fin de que la historia se pudiera representar de una manera mucho mejor. Un ejemplo claro de esto es cómo Pablo Escobar trata a sus hijos, en el cual muestran que era un padre amoroso y afectuoso, el cual los protegía del mal de él y de las demás personas. Pero la verdad es que la realidad es otra. Él nunca trató de ocultarles nada y se jactaba de sus actos despiadados. Una de las escenas de la muerte de Pablo en el programa mostraba a Pablo siendo sorprendido con la guardia baja. Esto debido a que ya no era el mismo hombre antes de ser el más buscado por todo el mundo. Esto lo lleva a ser perseguido por la Policía Nacional Colombiana, hasta que un francotirador logra derribarlo y poco después un soldado le dispara a quemarropa. Pero según Juan Sebastián Marroquín, esta no es la versión real. En Medellín sin duda el hombre que dirigía el espectáculo de droga era Pablo Escobar, conocido en el mundo como el despiadado narcotraficante y jefe del cartel de Medellín. Este cartel recaudó millones de dólares durante su ejecución, y una de las razones principales de su éxito es que cualquiera que se interpusiera en su camino era eliminado. No se puede negar que Pablo Escobar no era una buena persona, al que se le atribuye el mérito de miles de muertes, pues la gente de su ciudad tiene una opinión diferente en sus corazones. Pablo era y sigue siendo una figura pública popular especialmente entre los colombianos más pobres. Esto fue para tanto, a tal punto que consiguió el título de Robin Hood de Colombia. Entre la larga lista de votos de la causa del capo de la droga, se encuentra su íntimo sicario y cómplice conocido como Popeye, quien admitió haber sido responsable de matar a más de 250 personas y hacer parte de más de 2500 muertes más. Todo esto le valió casi 3 décadas en prisión, más precisamente poco más de 23 años. Aquí surge la pregunta, ¿qué haría que una persona tomara tantas muertes por orden de otra persona? En una entrevista que le hicieron hace algún tiempo a Popeye, dice que es un asesino profesional, que mata por dinero y además de eso por amor y respeto a Pablo Escobar. Popeye llegó a decir que si Pablo Escobar le hubiera ordenado matar a su padre por haber traicionado la organización, lo haría. Se nota que por encima de los grandes beneficios monetarios, Escobar tenía muchas otras cosas que ofrecer a cambio de la lealtad. Una persona como esta sería muy difícil de cazar, o incluso de tener cuando está en su tierra natal. Es por esto que se hizo un tratado entre los Estados Unidos y Colombia. Consistía en que el gobierno extraditaría a los narcotraficantes locales a los Estados Unidos. La declaración del narcotraficante fue la siguiente: prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Parece que Pablo logró el cumplimiento de esta afirmación. Su hijo se da cuenta de la verdad. Cuando el capo de la droga finalmente comenzó con su desaparición, las cosas no eran las mismas para la familia que dejó atrás. Durante una entrevista se le pregunta a su hijo Juan Sebastián Marroquín cómo pudieron salvar sus vidas. Según Juan Sebastián, pagaron y dieron absolutamente todo lo que tenían de su padre, entre los cuales se encuentran algunos bienes de herencia como propiedades, efectivo, arte, autos, motos y aviones. En primer lugar, vinieron los enemigos de mi padre, vinieron a nosotros y tomaron lo que quisieron. El resto de cosas fue tomado por las autoridades. Y esto en realidad es muy lamentable, porque al final ni con todo el dinero que obtuvieron de nosotros, no compensarán el daño hecho a ninguna de las víctimas de mi padre. La siguiente pregunta radica en cómo el hijo de Pablo llegó a saber que no fue asesinado en un operativo militar y sostiene su propia versión. Él dice que se guía por su propia versión y no por una de las posibles teorías. Marroquín agregó que es muy consciente del hecho de que la versión real no es muy conveniente para los grandes gobernantes de Colombia y otros terceros. Sin embargo, ambos están ansiosos por atribuirse el mérito de matar a Escobar. Su hijo cree que ninguno de ellos fue responsable de ello, y que alguien más era el que estaba moviendo todos los hilos.
Según Juan, su padre siguió siendo la persona más buscada del mundo durante casi 10 años, y nadie había estado ni cerca de atraparlo. Otra cosa que menciona en la entrevista es que Pablo era muy consciente de que los teléfonos se pueden rastrear fácilmente, ya que hizo esto para cazar a muchos de sus propios enemigos. Así que es bastante extraño que una persona que sabiendo esto haga 7 llamadas a su teléfono personal y mencione su nombre real. La verdad es que es algo fuera de lugar. Durante toda su vida el hijo de Pablo Escobar fue el que le dijeron que contestara las llamadas, pero el día que su padre murió fue él el que usó su propio teléfono más de 7 veces. Además de esto, Pablo también sabía que el área en el que se encontraba estaba siendo bastante vigilada, y cualquier llamada que hiciera tenía un estricto control militar. A la conclusión que llegó Juan Marroquín es que su propio padre quería ser encontrado por las autoridades. Era su propio plan suicida más que una cacería exitosa para el gobierno. Hipocresía internacional sobre las drogas. Una pregunta muy importante que hizo el entrevistador fue sobre la afirmación de Marroquín. Era sobre que su padre podría enviar fácilmente drogas a Miami en cualquier momento. Y no habría ningún problema para hacerlo, ya que existían miembros corruptos de la agencia antidrogas estadounidense, que estarían siempre allí para facilitarle el camino. Otra pregunta bastante importante es ¿qué papel juega el poder en el negocio de las drogas? A esto respondió que lamentablemente debo decir que existe una fuerte relación entre la prohibición de las drogas y los enormes ingresos que no se declaran. Los latinoamericanos son más acusados en beneficiarse más de esto. Y sí, el negocio de las drogas funciona. Bueno, los carteles latinoamericanos se enriquecen mucho, pero en la jerarquía del narco no todos son ricos. Los únicos ricos en este negocio son los jefes de los carteles. ¿Alguna vez has oído hablar de los de Miami, Nueva York y Chicago? En esto puede que Juan tenga razón, ya que la mayoría de los esfuerzos realizados por la DEA se centran en Latinoamérica y dejan a un lado los imperios de droga que se están ejecutando desde dentro del país. Marroquín agrega que el mundo solo sabe cosas sobre las regiones que están al sur de la frontera americana. El mundo nunca se muestra desde la cabeza de la pirámide, que es donde en realidad se dirige el espectáculo. Se representa desde el punto de vista como los narcotraficantes colombianos que producen drogas en Colombia y que progresivamente son llevadas a los Estados Unidos y luego son consumidas por ellos mismos. Juan cree que las cosas no funcionan del todo así y son los americanos que compran drogas a México y Colombia y otros países latinoamericanos. El siguiente paso es mezclarlos con sustancias que aumentan 5 veces la cantidad. Con un solo kilogramo de droga pura se hacen 5 a 8 kilogramos más. El precio pagado por este kilo no fue más de 13 a 20 mil dólares, pero resulta dando una ganancia de 200 a 300 mil dólares. Según Juan, esta mayor suma de dinero no la hacen los latinoamericanos y nunca sale de Estados Unidos. Y esto es igual en todo el mundo, puede ser en Europa o Asia, por lo que nunca hay críticas a los Estados Unidos. Otra cosa que señaló fue la corrupción que fluye a través de los gobiernos de los países. El mundo es consciente de cuánto énfasis se ha puesto en el control fronterizo luego de los hechos que ocurrieron el 11 de septiembre. Quitarse los zapatos para inspeccionarlos la misma persona es un poco del nivel de rigurosidad que decidió aplicar los Estados Unidos. Esto mismo podría haberse hecho con las drogas, pero no se ha visto ningún déficit en este sentido. Con esto damos por finalizado el video. Si la historia contada por Juan Pablo suena auténtica, o es solo una manifestación de un hijo que perdió a su padre de una manera muy trágica. ¿Es cierta su opinión sobre la hipocresía internacional o es otra manera de expresar su dolor? Si te gustó este video no olvides darle pulgar arriba, ya que esto nos ayuda a que nuestro contenido sea recomendado con mucha más gente.